Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde la última hora del mundo del espectáculo turco siempre llega primero. ¿Están listos para un bombazo de proporciones épicas? Porque hoy, damas y caballeros, vamos a desentrañar un secreto que ha estado cocinándose a fuego lento entre dos de las figuras más queridas de Turquía, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, lo han oído bien. Prepárense porque este chisme está a punto de explotar, literalmente en la fiesta. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama jugoso, no olviden darle un buen like a este vídeo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros explosivos contenidos. ¡Vamos a por ello! Bien, ahora que ya estamos todos cómodos y con las palomitas listas, déjenme ponerlos al día. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria televisiva turca, han sido objeto de rumores y especulaciones durante años. Recordemos que ambos brillaron con luz propia en la aclamada serie, Kara Sevda, una historia de amor tormentosa que catapultó sus carreras a la cima. La química en pantalla era innegable, palpable, casi podías tocarla con los dedos. Pero, ¿qué ocurría realmente detrás de las cámaras? Esa es la pregunta del millón. Durante la producción de Kara Sevda, los rumores de tensión entre Burak y Neslihan eran un secreto a voces. Se decía que sus personalidades chocaban, que había diferencias irreconciliables en sus estilos de trabajo, y que la competencia por el protagonismo generaba fricciones constantes en el set. Algunos incluso llegaron a afirmar que la relación entre ellos era puramente profesional, forzada por las exigencias del guión y la presión mediática. ¿Pero cuán cierto era todo esto? Profundicemos un poco más en este caldo de cultivo de la discordia. Para empezar, ambos actores provenían de trayectorias distintas. Burak, ya consolidado como galán gracias a su participación en exitosas series como Muhteşem YZYL y Al-Ku, llegaba a Kara Sevda con un aura de estrella consagrada. Neslihan, por su parte, aunque había demostrado su talento en proyectos anteriores, aún estaba en ascenso y Kara Sevda representaba una oportunidad dorada para consolidarse como una de las actrices más importantes de Turquía. Esta diferencia de estatus inevitablemente pudo haber generado cierta tensión competitiva entre ambos. Además, sus métodos de trabajo, según fuentes cercanas a la producción, eran diametralmente opuestos. Burak, conocido por su profesionalismo y meticulosidad, era un actor que se preparaba a conciencia sus escenas, ensayaba repetidamente y buscaba la perfección en cada toma. Neslihan, en cambio, era más intuitiva y espontánea, prefería improvisar y dejarse llevar por la emoción del momento. Estas diferencias, aunque en principio podrían ser complementarias, a menudo chocaban en el set, generando frustración y desacuerdos entre ambos actores. Otro factor que contribuyó a la tensión fue la enorme popularidad que alcanzó Kara Sevda. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, siendo vendida a decenas de países y generando una legión de fans incondicionales. Esta exposición mediática sin precedentes puso una presión enorme sobre Burak y Neslihan, quienes se vieron constantemente acosados por la prensa y los fans. La situación se agravaba aún más por el hecho de que ambos eran figuras muy atractivas y carismáticas, lo que alimentaba los rumores de un posible romance fuera de la pantalla. La química innegable entre Burak y Neslihan en Kara Sevda fue, paradójicamente, una de las principales fuentes de especulación. Los fans, embelesados por su romance ficticio, anhelaban que su amor trascendiera la pantalla y se convirtiera en realidad. Sin embargo, ambos actores siempre negaron rotundamente cualquier tipo de relación sentimental, manteniendo una actitud discreta y profesional en sus apariciones públicas. Esta ambigüedad, por supuesto, no hizo más que alimentar las fantasías de los fans y mantener viva la llama del rumor. Lo cierto es que ni Burak ni Neslihan jamás confirmaron ni desmintieron categóricamente estos rumores. Mantenían una actitud discreta y evasiva en las entrevistas, evitando hablar directamente sobre su relación personal y centrándose en cambio en la trama y el éxito de la serie. Esta ambigüedad, por supuesto, no hizo más que alimentar las especulaciones y mantener a los fans en vilo. Pero aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Recientemente, durante una fiesta organizada por una importante productora turca, tanto Burak como Neslihan coincidieron en el mismo evento. Testigos presenciales afirman que la tensión en el ambiente era palpable, que se evitaban mutuamente y que apenas cruzaron miradas en toda la noche. Hasta ahí, nada nuevo, podrían pensar ustedes. Pero esperen, que esto no es todo. Según fuentes cercanas a la productora,
durante la fiesta se produjo un incidente que podría calificarse de bomba. Al parecer, alguien cercano a Burak filtró a la prensa un comentario privado que el actor habría hecho sobre Neslihan, un comentario poco halagador que revelaba una opinión bastante negativa sobre su talento actoral y su personalidad. Imagínense la situación. El chisme corrió como la pólvora, llegando a oídos de todos los presentes en la fiesta y, por supuesto, a los medios de comunicación en cuestión de horas. La filtración de este comentario, por supuesto, llegó rápidamente a oídos de Neslihan, quien, según los testigos, se sintió profundamente herida y traicionada. Se dice que la actriz abandonó la fiesta visiblemente afectada, y que desde entonces ha evitado todo contacto con Burak y su entorno. La escena, me cuentan mis fuentes, fue dramática. Neslihan, al enterarse del comentario, palideció y, con la voz temblorosa, increpó a Burak, quien intentó justificarse sin mucho éxito. La discusión, aunque breve, fue intensa y dejó a todos los presentes con la boca abierta. ¿Pero cuál era exactamente el contenido de este polémico comentario? Aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias. Las fuentes varían en sus relatos, pero la mayoría coincide en que Burak habría criticado la falta de naturalidad de Neslihan en la actuación, afirmando que sobreactuaba y que le costaba conectar emocionalmente con los personajes. También se rumorea que habría cuestionado su profesionalismo, acusándola de llegar tarde a los rodajes y de ser difícil en el trato con el equipo técnico. Estas palabras, si realmente fueron pronunciadas, representan un ataque directo al corazón de la carrera de Neslihan. Profundizando aún más en el tema del profesionalismo, se dice que Burak, en privado, se quejaba de que Neslihan no se tomaba tan en serio su trabajo como él. Aparentemente el actor consideraba que la joven actriz llegaba a los rodajes sin haber memorizado sus líneas a la perfección y que improvisaba demasiado, lo que, según él, ralentizaba el ritmo de trabajo y afectaba la calidad del producto final. Estas quejas, aunque podrían ser consideradas como críticas constructivas, fueron percibidas por Neslihan como un ataque personal y una falta de respeto hacia su talento y su dedicación. Estas acusaciones, de ser ciertas, podrían tener graves consecuencias para la carrera de Neslihan. En una industria tan competitiva como la turca, la reputación lo es todo, y un comentario negativo de un actor tan influyente como Burak Özçivit podría dañar seriamente su imagen pública y sus oportunidades laborales. En un mercado donde la percepción pública lo es casi todo, ser catalogada como difícil o poco profesional podría ser la sentencia de muerte para una actriz en ascenso. Pero aquí es donde debemos ser cautelosos. Es importante recordar que estas informaciones provienen de fuentes no oficiales y que no han sido confirmadas por los protagonistas. Podría tratarse simplemente de rumores infundados, exageraciones, o incluso de una campaña de difamación orquestada por algún enemigo de Burak o Neslihan. En el mundo del espectáculo, ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Las envidias, los celos profesionales y las venganzas personales son moneda corriente en un ambiente donde la fama y el éxito son bienes muy preciados. Sin embargo, la insistencia de las fuentes y la coherencia de los relatos sugieren que hay algo de verdad en todo esto. La tensión entre Burak y Neslihan es innegable y la filtración de este comentario podría ser la prueba definitiva de que su relación es mucho más conflictiva de lo que se ha querido mostrar. Incluso algunos medios turcos ya se han hecho eco de la noticia, aunque con la cautela que requiere un asunto tan delicado y sin pruebas fehacientes. Ahora bien, ¿cuáles son las posibles consecuencias de este bombazo? En primer lugar, podríamos asistir a un distanciamiento aún mayor entre Burak y Neslihan. Es poco probable que vuelvan a trabajar juntos en el futuro, y es posible que incluso eviten coincidir en eventos públicos. Imaginen lo incómodo que sería para ambos tener que compartir un mismo espacio después de todo este revuelo mediático. En segundo lugar, podríamos ver una reacción por parte de los fans, quienes seguramente tomarán partido por uno u otro actor. Las redes sociales, como siempre, serán el campo de batalla donde se librará esta guerra virtual. Los hashtags #Team Burak y #Team Neslihan ya han comenzado a circular, evidenciando la polarización que ha generado esta polémica entre los seguidores de ambos actores. Y en tercer lugar, podríamos ver un impacto en la imagen pública de ambos actores. Burak podría ser percibido como un envidioso y un bocazas, mientras que Neslihan podría ser vista como una víctima de sus comentarios. La forma en que ambos gestionen esta crisis de imagen será crucial para su futuro en la industria. Un paso en falso podría costarles muy caro. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Quizás la lección más importante es que las apariencias engañan.
Detrás de las sonrisas forzadas y las poses glamurosas, se esconden rivalidades, envidias y conflictos personales que rara vez salen a la luz. Y que en el mundo del espectáculo, la verdad es un bien escaso y manipulable. La fama, el dinero y el reconocimiento público son ingredientes que pueden potenciar los peores instintos del ser humano. En resumen, hoy hemos desentrañado un secreto explosivo que involucra a dos de las figuras más queridas de Turquía, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Hemos hablado de los rumores de tensión durante la producción de Kara Sevda, del polémico comentario filtrado durante una fiesta, y de las posibles consecuencias de este bombazo mediático. Recuerden que toda esta información debe tomarse con cautela, ya que proviene de fuentes no oficiales y no ha sido confirmada por los protagonistas. Pero donde hay humo, hay fuego, ¿no creen? Pero antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso y que hayan quedado tan sorprendidos como yo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan sobre todo este drama. ¿Creen que Burak fue injusto con Neslihan? ¿O creen que Neslihan se lo merecía? Los leo a todos. Sus opiniones son muy importantes para mí y enriquecen el debate. Y ahora sí, me despido no sin antes recordarles que le den un buen like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con todos sus amigos chismosos, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos explosivos. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Ciao.